Imaginen por un momento que pueden viajar atrás en el tiempo. Retrocedemos 45.000 años. Aterrizamos en lo que hoy es el sur de Francia, o quizás el norte de España. El aire es más fino, mucho más frío. Los glaciares cubren gran parte del norte de Europa y el silencio es absoluto, solo roto por el viento que aúlla entre los pinos y el crujir de la nieve. Están caminando por un bosque denso y de repente se encuentran cara a cara con otro ser humano. Pero hay algo distinto en él. No es como nosotros. Su presencia física es abrumadora. Es más bajo, sí, quizás 1,65 m, pero su anchura es desconcertante. Su caja torácica tiene forma de barril, inmensa, diseñada para albergar unos pulmones de gran capacidad. Sus hombros son el doble de anchos que los de un hombre moderno promedio. Su cuello es corto, grueso, puro músculo. Cuando los mira, lo hace desde debajo de un arco superciliar prominente, una visera ósea que protege unos ojos grandes, profundos y oscuros. Si ese ser decidiera atacarles, no tendrían ninguna oportunidad. Un campeón mundial de lucha libre de hoy en día parecería un niño frágil a su lado. Su fuerza de agarre es tal que podría triturarles la mano simplemente al saludar. Durante más de un siglo nos han contado una mentira reconfortante sobre este encuentro. Nos dijeron que ese ser, el Neandertal, era un eslabón fallido, un bruto estúpido, una bestia que apenas podía caminar erguida y que se comunicaba con gruñidos. Nos enseñaron que su extinción fue el triunfo inevitable de la inteligencia sobre la fuerza bruta, que nosotros, los Homo sapiens, ganamos porque éramos más listos. Es una historia bonita, nos hace sentir especiales, pero tiene un gran problema, es completamente falsa. La ciencia moderna, armada con secuenciación genética de última generación y paleoantropología forense, ha revelado una verdad mucho más inquietante. Los neandertales no eran inferiores. De hecho, bajo muchos estándares biológicos, era la versión premium de la humanidad. Tenían cerebros más grandes que los nuestros. Eran maestros de la supervivencia en condiciones donde nosotros habríamos muerto en 2 días. Tenían tecnología, cultura y una inteligencia técnica que rivaliza con la nuestra. Y sin embargo, desaparecieron. Y nosotros, una especie físicamente más débil, con huesos de cristal en comparación y cerebros más pequeños, nos quedamos con el planeta. ¿Cómo es posible esta paradoja? ¿Cómo puede el mejor modelo perder la carrera evolutiva? Para entender este misterio, que es quizás el caso abierto más grande de la prehistoria, tenemos que dejar de mirarlos como monstruos y empezar a analizarlos como lo que realmente eran, nuestros hermanos mayores, más fuertes y más inteligentes, que cayeron en una trampa biológica perfecta. Vamos a los datos duros, a la evidencia física que se siente al tacto. Si tomamos un cráneo de un neandertal clásico y lo ponemos en una mesa junto al de un humano moderno, la primera diferencia que salta a la vista es el volumen. El cerebro humano promedio hoy ronda los 1.350 centímetros cúbicos. El del neandertal promediaba 1.500. Se han encontrado individuos, como el famoso espécimen de Amud en Israel, que superaban los 1.740 centímetros cúbicos. Estamos hablando de una diferencia masiva. Si el tamaño del cerebro fuera el único indicador de inteligencia, ellos deberían estar estudiando nuestros fósiles en los museos, y no al revés. Durante décadas, los antropólogos intentaron minimizar este dato. Decían que su cerebro era grande solo porque su cuerpo era grande, una cuestión de escala alométrica. Pero esa explicación ya no se sostiene. Hoy sabemos que la organización interna de su cerebro era distinta y, en muchos sentidos, superior para la vida que llevaban. Los moldes endocraneales, las impresiones que el cerebro deja en el interior del cráneo, nos muestran que los neandertales tenían un desarrollo brutal en el lóbulo occipital. Esta es la zona trasera del cerebro, el centro de comando del procesamiento visual. Piensen en el entorno en el que vivían. La Europa de la Edad de Hielo no era un jardín soleado. Eran latitudes altas con inviernos que duraban medio año, días cortos y noches interminables. La luz era un bien escaso, filtrada a través de tormentas de nieve y niebla perpetua. La evolución dotó a los neandertales de una visión que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Sus ojos eran más grandes, sus retinas probablemente más sensibles. Su cerebro dedicaba una cantidad obscena de potencia de procesamiento a analizar el entorno visual.
Donde nosotros veríamos una sombra borrosa entre los árboles, un neandertal veía un ciervo a 100 metros, identificaba el terreno, calculaba la distancia y la trayectoria, todo en una fracción de segundo. Esta capacidad visual no era solo para mirar, estaba conectada directamente a su inteligencia espacial y motora. Eran ingenieros natos. Miren sus herramientas. La industria musteriense, y más específicamente la técnica Levallois, no es obra de un bruto golpeando piedras al azar. Requiere una planificación abstracta compleja. El tallador tiene que visualizar la herramienta terminada dentro de la piedra bruta antes de dar el primer golpe. Tiene que preparar el núcleo de piedra con docenas de golpes precisos para que, con un último impacto maestro, se desprenda la lasca perfecta que busca. Si fallan en el ángulo por 2 grados o en la fuerza por 1 newton, la piedra se rompe y el trabajo de horas se pierde. Ellos hacían esto rutinariamente. Su inteligencia técnica, su comprensión de los materiales y la física era soberbia. Eran perfeccionistas. Mientras que el Homo sapiens a menudo se conformaba con herramientas suficientemente buenas para hacer el trabajo, el neandertal buscaba la eficiencia y la durabilidad máxima en cada pieza. Pero este cerebro visual y técnico venía acompañado de un cuerpo que era, en esencia, un tanque de guerra biológico. Analicemos su esqueleto. Sus huesos no solo eran más gruesos, tenían una densidad cortical mucho mayor. Un fémur de neandertal es tan robusto que parece diseñado para soportar cargas estructurales, no solo el peso de un cuerpo. Sus inserciones musculares, los puntos donde el músculo se ancla al hueso, son tan profundas que nos indican una musculatura hipertrofiada natural. No necesitaban ir al gimnasio. Su vida diaria les daba un físico que un culturista moderno envidiaría, pero con una funcionalidad real. Sin embargo, este cuerpo no era un capricho de la naturaleza. Era una respuesta necesaria a su forma de obtener alimento. Y aquí entramos en uno de los aspectos más fascinantes y aterradores de su vida, la caza. Durante años, los paleontólogos se preguntaban por qué los esqueletos de neandertales adultos, casi sin excepción, presentaban una cantidad terrible de fracturas curadas. Costillas rotas, cráneos fisurados, brazos fracturados. Parecían haber vivido en una zona de guerra constante. 2 investigadores decidieron comparar estos patrones de trauma con poblaciones modernas. Compararon las lesiones neandertales con las de soldados, bomberos, obreros de la construcción. Nada encajaba. Hasta que miraron un grupo muy específico, los jinetes de rodeo profesionales. Las lesiones de los neandertales son idénticas a las de los hombres que montan toros bravos o caballos salvajes. Esto nos confirmó cómo cazaban. Los neandertales no conocían la cobardía de la distancia. No usaban arcos y flechas. No lanzaban jabalinas ligeras desde lejos. Sus lanzas eran pesadas, gruesas, diseñadas para empujar, no para volar. Para comer, un grupo de neandertales tenía que emboscar a una bestia de 2 toneladas, un mamut, un rinoceronte lanudo, un bisonte de la estepa. Salir de su escondite y acercarse a distancia de contacto. Tenían que clavar sus lanzas en la carne del animal mientras éste se defendía, coceaba y corneaba. Imaginen el valor, la coordinación y la fuerza bruta necesaria para hacer eso. Cada cacería era un combate a muerte cuerpo a cuerpo. Sobrevivir a eso requiere una inteligencia táctica y una capacidad de reacción instantánea. Un error de cálculo y estabas muerto. Y ellos lo hicieron exitosamente durante 300.000 años. Pero no todo era violencia y músculo, y este es el punto donde más nos hemos equivocado con ellos. La imagen del cavernícola sin sentimientos es una calumnia histórica. En la cueva de Shanidar, en Irak, y en la Chapelle aux Sans, en Francia, hemos encontrado la prueba definitiva de su humanidad. Encontramos esqueletos de ancianos. El viejo de la Chapelle tenía unos 40 y tantos años, una edad avanzadísima para la época. Tenía artritis severa en la columna que le habría impedido caminar bien. Había perdido casi todos sus dientes años antes de morir. En la naturaleza salvaje, un animal que no puede cazar y no puede masticar muere en semanas. Es la ley de la selva. Pero este hombre vivió años en esas condiciones. ¿Cómo? La única explicación posible es que su grupo lo cuidaba. Alguien cazaba por él. Alguien le traía la comida. Y lo más conmovedor, alguien masticaba la comida por él para que pudiera tragarla. Esto demuestra empatía profunda, lazos emocionales fuertes
y una estructura social donde el valor de un individuo no residía solo en su utilidad inmediata. Cuidaban a sus enfermos y a sus heridos, enterraban a sus muertos, a veces con flores y ofrendas, lo que implica un pensamiento simbólico, una preocupación por el más allá, o al menos un respeto ritual por la vida que terminaba. Incluso hay evidencia creciente de que fueron los primeros artistas. Pinturas rupestres en cuevas de España han sido datadas en 65.000 años de antigüedad. En esa época, el Homo sapiens ni siquiera había llegado a Europa. Esas manos pintadas en la pared, esos símbolos abstractos no son nuestros, son de ellos. Ellos inventaron el arte rupestre. Entonces, recapitulemos. Tenemos una especie con un cerebro más grande y mejor organizado para la visión y la técnica. Un cuerpo invencible en el combate cercano. Una cultura que cuidaba a los suyos y producía arte. Eran los dueños y señores de Eurasia. Y entonces, hace unos 50 o 45.000 años, entra en escena un nuevo actor. Nosotros. El Homo sapiens sale de África y empieza a subir hacia el norte. Si un neandertal nos hubiera visto llegar, probablemente le habríamos parecido patéticos. Éramos altos, sí, pero desgarbados. Nuestros huesos eran finos, fáciles de romper. Nuestras caras eran planas, infantiles, con mandíbulas pequeñas y barbillas extrañas. No teníamos su fuerza, ni su visión nocturna, ni su resistencia al frío. Parecíamos una versión domesticada, cachorros de humano comparados con sus lobos veteranos. Sin embargo, en pocos miles de años, un parpadeo en tiempo geológico. Ellos desaparecieron y nosotros nos quedamos con todo. ¿Fue una guerra? ¿Hubo un genocidio? Es muy probable que hubiera conflictos. Dos especies depredadoras compitiendo por los mismos recursos inevitablemente chocan. Y aunque en el 1 contra 1 el neandertal nos habría destrozado, nosotros teníamos algo que ellos no tenían. No ganamos por ser más fuertes, ganamos por ser más eficientes. Y ganamos por ser, fundamentalmente, unos cobardes sociales. Analicemos la trampa del Ferrari. El cuerpo del neandertal, con ese cerebro masivo y esa musculatura densa, tenía un coste metabólico astronómico. Se calcula que un neandertal activo necesitaba entre 4.000 y 5.000 calorías diarias solo para mantenerse funcional. En invierno, en una época sin supermercados. Imaginen la presión de tener que cazar un animal grande cada pocos días solo para no morir de hambre. Su motor era un V12 de alto rendimiento. Increíblemente potente, pero tragaba combustible como loco. Nosotros, los sapiens, éramos el coche económico, un sedán híbrido. Nuestros cuerpos ligeros y nuestros cerebros, aunque capaces, consumían mucha menos energía. Podíamos sobrevivir con menos comida. Podíamos subsistir con raíces, pequeños animales, pesca, cosas que no requerían el gasto energético de abatir un mamut. Cuando el clima cambiaba, y el clima del Pleistoceno era brutalmente inestable, cuando venían los años malos y la megafauna escaseaba, el neandertal entraba en crisis energética. Sus cuerpos de alto consumo se volvían una condena. Nosotros, más flexibles, más austeros metabólicamente, podíamos aguantar las vacas flacas. Pero nuestra mayor ventaja no estaba en el cuerpo, sino en el software social de nuestro cerebro. Los neandertales vivían en grupos muy pequeños, probablemente clanes familiares de 10 o 15 individuos. Eran extremadamente territoriales. Rara vez interactuaban con otros grupos lejanos. Vivían y morían en su valle. Nosotros éramos diferentes. Teníamos una extraña capacidad para conectar con extraños. El Homo sapiens creó redes sociales extensas. Un grupo de sapiens podía tener contacto con otro grupo a 100 kilómetros de distancia. Intercambiábamos objetos, sí, se han encontrado conchas marinas a cientos de kilómetros de la costa en campamentos sapiens, algo que nunca se ve en sitios neandertales. Pero lo más importante que intercambiábamos no eran conchas, era información. Si un grupo de sapiens descubría una nueva técnica de caza o una zona rica en recursos, la información viajaba. Se esparcía por la red. Si un grupo de neandertales descubría algo, ese conocimiento moría con ellos si se extinguían. Nosotros teníamos una memoria colectiva distribuida. Además, esta red social nos permitía especializarnos. Podíamos permitirnos tener individuos que no cazaran tan bien, pero que fueran excelentes haciendo ropa,
o herramientas porque el grupo grande los sostenía. Y luego está la tecnología de la guerra. Como éramos físicamente débiles, tuvimos que usar el ingenio para matar sin ponernos en riesgo. Desarrollamos el propulsor de lanza, el atlatl, y eventualmente el arco y la flecha. Esto cambió las reglas del juego para siempre. Mientras el neandertal tenía que arriesgar su vida acercándose al bisonte, nosotros podíamos matarlo desde 30 metros de distancia, seguros, sin riesgo de fracturas. Podíamos dañar al enemigo o a la presa sin que nos tocaran. Era una guerra de desgaste. En un conflicto directo, si ellos no podían alcanzarnos, su fuerza no servía de nada. Poco a poco los fuimos desplazando. No necesitábamos matarlos a todos, solo necesitábamos ser un poco más eficientes reproduciéndonos y un poco más eficientes extrayendo recursos del ambiente. La competencia ecológica los empujó a los márgenes, a las montañas más altas, a los bosques más pobres. Sus poblaciones, ya pequeñas y aisladas, se fragmentaron aún más. La endogamia empezó a pasarles factura. Fue una extinción lenta, silenciosa y triste. El último neandertal probablemente murió solo, en alguna cueva de Gibraltar, mirando al mar, sin saber que era el fin de una estirpe de 300.000 años. Pero este no es el final de la historia. Aquí viene el giro que la genética nos regaló hace apenas unos años. En realidad, los neandertales no se extinguieron del todo. Cuando nuestros ancestros salieron de África y se encontraron con ellos en Oriente Medio y Europa, no solo se pelearon, se miraron, se reconocieron como humanos, hubo fascinación mutua y hubo sexo, mucho sexo. Durante años se pensó que era imposible, que éramos especies demasiado distintas, pero el ADN no miente. Si tú, que estás viendo este video, tienes ascendencia europea, asiática o incluso nativa americana, tú no eres 100% Homo sapiens. Llevas dentro de tu código genético entre un 2 y un 4% de ADN neandertal puro. Y no es ADN basura, es una herencia vital. Los científicos han descubierto que los genes que heredamos de ellos están relacionados con nuestro sistema inmunológico, con la queratina de nuestra piel y cabello. Fue su regalo genético lo que nos permitió sobrevivir a las nuevas enfermedades y al frío del norte. Tomamos su fuerza biológica y la incorporamos a la nuestra. En cierto modo, nos fusionamos. Ellos fueron absorbidos por nuestra marea demográfica, pero no sin antes dejarnos una parte de su esencia. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, o que veas a alguien con una complexión robusta, o que sientas esa extraña fascinación nostálgica por el bosque y la naturaleza salvaje, recuerda, hay un fantasma dentro de ti. Los neandertales no eran brutos, eran la otra humanidad. Eran magníficos, inteligentes, artistas y guerreros. Fueron víctimas de su propia excelencia en un mundo que premió la mediocridad eficiente y la cooperación masiva. No desaparecieron porque fueran tontos. Desaparecieron porque el juego de la evolución es cruel. Y a veces, el mejor coche de carreras no es el que gana el rally, sino el que gasta menos gasolina. Pero mientras nosotros sigamos caminando sobre la Tierra, una parte de ellos sigue viva, caminando con nosotros. Y quizás, solo quizás, esa pequeña voz en tu cabeza que te dice que eres capaz de más, que te empuja a superar tus límites físicos o a resolver ese problema imposible, es ese 2% neandertal recordándote lo que fuimos y lo que podríamos haber sido.